y darme uno de sus cigarrillos. ¡Cabo, vehículo! A sus órdenes, mi comandante. Se presenta el sargento de custodia. Traigo al detenido. Cierre la puerta. A la orden de vuecencia, mi general. ¿Quiere que lo suba? Ya lo veo bien desde aquí. Traigo un sobre para usted, mi general. Sígame. Manuel, llévelo inmediatamente a Montjuïc y evite los lugares frecuentados. Sí, mi general. A la orden, mi general. Indique al sargento cómo llegar a Montjuïc. Sí, mi general. No quiero que el preso coma el rancho con los otros prisioneros, que un cocinero cocine para él y que los soldados de guardia le lleven la comida a su celda. Anulen todos los permisos, que ningún soldado salga de Montjuïc. No me importa si quiere mojar el churro o asistir al funeral de su madre, ¿entendido? Sí, mi general. Pueden retirarse. Ya lo tiene todo, padre. No me meta prisa. Qué falta de consideración.
Ara ja no sé quina és la bona. No has posat pas la que es va fondre ahir? Com, no la vas llançar? Jo he perdut el compte. Deixa mirar aquesta d'aquí. Ramon, no. Anem a sopar, sisplau. Refredar el bacallà i no val res, de veritat. Després ho miro. Senyor, aquests aliments. Procura augmentar aquells que passen. Amén. Bacallà. Les fosques, però bacallà. Bon profit. Bon profit. Bé, vaig jo. Buenas noches, ¿el capitán de Clubin? Yo mismo. A la hora de mi capitán, le traigo un mensaje reservado. Gracias. Arriba España. Arriba siempre. Va tot bé? Han canviat la persona que haig de defensar. No sabia que l'haguessin detingut. Però com volen que defensi aquest malparit? No reneguis, per l'amor de Déu. No puc defensar-lo. No puc. Doncs els dius això mateix. I desobeir un ordre? Va, sopem. ¿No crees que podemos alargar un poco el plazo? Demasiado has hecho enviándolo a Barcelona, ¿no crees? Pues menudo regalo. Con el debido respeto, Francisco. Era presidente, por el amor de Dios. Debemos hacerle un juicio digno. Pues que lo hubieran fusilado los nazis. Cobarde yo. Yo sé de haber muerto, me parece muy bien. Pero yo soy el capitán general de Cataluña y soy yo quien toma las decisiones. ¿Qué? Paco. ¡Paco! Ahora que no será así, por enviármelo a Barcelona y lavarte las manos, cojones. Manuel, hágalo pasar. Por favor. Pase. Con permiso, mi general. Adelante. A la orden de vuecencia, mi general. Se presenta el capitán de artillería de Columbi. Acérquese. Mire esa mujer. La joven del abrigo. Es guapa, ¿verdad? ¿Y cómo sabe que no oculta un arma? ¿O ese otro tipo, el que está comprando el periódico, que le dice que nos reparte octavillas comunistas? Pensamos que hemos ganado la guerra y todos los días detenemos a una pandilla de estos indeseables. Y es por eso que este asunto tiene que ser llevado con la máxima discreción. Sí, mi general. Con eso quiero decir que nadie tiene que saber quién es el detenido. Y cuando digo nadie, quiero decir nadie. Ni su esposa, ni su familia, ni sus amigos. Nadie. ¿Comprende? Sí, mi general. Mi general, hay un asunto del que creo que debería tener conocimiento. Tengo perfecto conocimiento de las causas que produjeron la muerte de su hermano.
Pero eso no es todo, mi general. Tampoco tengo formación legislativa suficiente para un caso de tal envergadura. No le queda otra opción, capitán. Lo elegí yo personalmente. Ahora no me defraude. ¿De cuánto tiempo dispongo? A la orden de vuecencia, mi general. Colubí, le presento al teniente coronel Enrique de Querol, uno de nuestros mejores fiscales. A sus órdenes, mi teniente coronel. No me gustaría estar en su pellejo, Colubí. Le deseo suerte. ¿Me permite un consejo? De fiscal, abogado, defensor, por supuesto. Claro, mi teniente coronel. Tenga cuidado. Dice que le llamaban el pajarito. Haga su trabajo, pero no se lo tome como algo personal. No se preocupe, eso haré, mi teniente coronel. Bien, muy bien. Què fa aquí? Estic buscant el meu germà. Aquí tots són germans, cosins, cunyats d'algú. Mire, señora, ni sé ni quiero saber nada de eso. Solo quiero saber si lo ha visto. Un cadáver así no pasa desapercibido. ¿Hierro? No, da igual. El tabaco este, tío. Era rayo. ¿Dónde lo sacáis? ¿Quieres que te diga lo que nos dan? ¿Tú conocías la ciudad? Poco que he visto desde el coche. Si te pierdes una noche por el paralelo, lo vas a disfrutar. Como no traigamos el paralelo aquí. ¿Espera a alguien en Madrid? Pues sí. Estás casado, ¿eh? Estamos esperando un niño. Ah, no, felicidades, Quintana. Bueno, ¿y tú qué? Yo no me he casado. Y con la cantidad de mujeres que hay por aquí en Barcelona. Pues se ve que él también era aficionado a las mujeres, ¿no? Eso dicen. Me dijeron que lo habéis pillado con la amante, ahí en Francia, ¿no? Nosotros nos hemos pillado, ¿eh? Ah, ¿no? Que no, que han sido los alemanes. ¿Los alemanes? Y, bueno, él estaba allí en Francia. Porque estaba esperando noticias de su hijo.
y que le salió un hijo medio tarao. ¿Qué dices? Sí. Y se había fugado del sanatorio, donde lo tenían allí en Francia. Se quedó allí y entonces lo cogieron. Pues suerte ha tenido, porque ya sabes cómo son los alemanes, ¿eh? Un tiro y listo. No sé si suerte es la palabra, pero sí. Sí. Aunque ya te digo que cuanto antes se acabe esto mejor, yo me vuelvo con Madrid. ¿Tú eres de Madrid, Madrid? No, recién Toledo. Allí en la academia. En la academia de Toledo y luego junto al jaleo, pues, fui para Madrid y allí conocí a María. Descansen. Señor Companys. És la primera persona que no em diu Companys des de fa molt de temps. Soy Ramón de Colubí, su abogado defensor. Yo soy Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña. Colubí, ¿eh? No tiene usted mucha pinta de abogado. Tampoco tiene usted mucha pinta de presidente. Llevo la misma ropa de paseo con la que me detuvieron. Y de eso era 2 meses ya. Sargento. ¿Nos puede traer otra silla? Tengo 4 horas para preparar el escrito provisional de la defensa. Gracias, pero no será necesario. Necesita un abogado, señor Companys. Vamos a ver, capitán. ¿Tiene usted experiencia? Mire, resulta que yo sí que tengo dicha experiencia. Y aún así me he dado cuenta de que es inútil intentar defenderme. ¿De qué se me acusa? De promover el asesinato de inocentes, de hurto y estafa, de delitos de rebelión contra el Estado. Usted formó parte del golpe de Estado del 36, ¿verdad? Como muchos otros catalanes, formé parte del alzamiento nacional. Dígale con vulgui. ¿Y no cree usted que en todo caso los rebeldes fueron ustedes? Había que poner orden. Era legítimo alzarse. Lo ve. Si no nos ponemos de acuerdo en una cuestión tan elemental como esta, ¿cómo quiere usted convencer a un jurado militar de mi inocencia? Este juicio es una falacia y mi condena un puro trámite. En la España de Franco, la justicia no es solo una palabra bonita. Le estoy proponiendo una oportunidad, por pequeña que sea. De momento hemos conseguido aplazar el juicio unos días. Solo es una prórroga. Una prórroga que nos da más tiempo para preparar su defensa. Hubiera sido un error fusilarme el día 6. Hábleme. El 6 de octubre de 1934. Creí haber dejado claro que no le necesitaba. Mire, don Luis, ni usted quiere que lo defienda, ni yo quiero defenderlo. Pero nobleza obliga. Y le juro por mi honor que lo haré lo mejor que pueda. ¿Y sabe por qué? Porque creo en la justicia. Y voy a cumplir con ella, le guste o no. Le propongo un trato. Dada su formación como abogado, quizás podamos trabajar juntos. Usted tiene la experiencia. Yo conozco cómo piensa el jurado. Déjeme solo, por favor. Como quiera. Mire, hace poco menos de un año, yo también estuve preso aquí, en Montjuic, y me conmutaron la pena. A usted y a muchos otros. Exactamente. ¿Por qué no le tendría que suceder lo mismo? Usted solo era una persona.
En mí están juzgando a todo un país. ¿Tiene documentación sobre esas conductas? Ya le he dicho que no quiero que me defienda. Y yo ya le he dicho que no tenemos otra opción. Señor Companys. Usted tiene familia, ¿verdad? Si no lucha por usted, hágalo por ellos. Escriba algo que me sirva para el juicio. ¿Esto es lo mejor que han encontrado? Hay que hacer algunos pequeños retoques, pero es perfecta para lo que necesitamos. Pequeña. Capitán, pase, pase. No se quede ahí. Manuel me estaba mostrando la sala donde va a celebrarse el juicio. No tendremos mucho público. Falange y ejército, supongo. Solo altos cargos. Bien. A mi esposa también le gustaría asistir. Mientras no comente nada a sus amigas, no habrá problema. Dígale a Orgaz que puede estar tranquilo. Mi mujer está acostumbrada a guardar secretos. Le recuerdo que mantenemos este asunto en secreto debido a su gravedad. No para esconder sus chapucerías, comandante. Volveremos a avisar, no se preocupe. Bien, muy bien. Es veu que el van veure a Saragossa, que venia cap aquí, però ja no sé res més. Carme, no... Ja ho sé, també és el meu germà. Estic fent tot el que puc. Se'n sap alguna cosa de Lluïset? Que Nostre Senyor el protegeixi. No ho sé, però la fe és l'última cosa que nosaltres perdem. Sí, sí, et mantindré informada i informa'ns tu també si sabeu alguna cosa, eh? Adéu, 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 Carme. Se'n sap alguna cosa de lo petit? Petit, per la mort de Déu, ja us heu tenir els trentallats, ja, Lluïset. Per mi sempre serà lo petit de la casa.
En el fons no és mala dona. L'està buscant per tot arreu i no és el seu fill. ¿Niega usted que propiciara el golpe separatista de octubre de 1934? No se equivoque, letrado. Yo no soy un separatista. El 6 de octubre proclamé el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Se rebeló contra la democracia que dice defender. Yo fui juzgado y condenado por esos hechos. Ese argumento no tiene ninguna validez jurídica. Pero se volvió a rebelar contra el movimiento nacional. La acusación de rebelión es un sinsentido, ya que siempre me atuve a la legalidad vigente. ¿Tuvo conocimiento del reparto de armas entre organizaciones anarquistas el 19 de julio de 1936? Ni yo ni el director general de Orden Público dimos en ningún momento orden de repartir armas. Pero no hizo nada para recuperarlas. No teníamos efectivos suficientes. Cedió, pues, el poder ilegalmente a las organizaciones anarquistas. No, les ofrecí la coordinación de las fuerzas militares para que el gobierno al que represento no perdiese todo su poder efectivo. Un comité que controlaba las denominadas patrullas de control. Hice cuanto pude por evitar los asesinatos. ¿Entonces no niega su responsabilidad? Me hago cargo de todos los actos realizados por la Generalitat durante mi presidencia. Ni se le ocurra decir eso en el juicio. Es la verdad, Kulubi. No lo niego, pero como buen abogado, usted sabe también que hay diferentes maneras de enfocar la verdad. Usted se enfrentó a los anarquistas. Sí, yo también los perseguí. Y no me siento muy orgulloso de ello. Podemos utilizar esto en su defensa. Muchos murieron defendiendo mi gobierno. Y muchos otros instauraron el caos y la barbarie. Ustedes sembraron el odio. Vi a muchos amigos míos morir asesinados en la calle por vuestros pistoleros. Mercedes, estic treballant. No sé com et pot ajudar a escoltar això. Veig a saber què va dir, no? I com ho va dir? Cal que ho sàpiga tot el veïnat. Mercedes. ¿Sabes qué le deia al pajarito? Entonces se separó de su mujer y se casó con otra. Así es. Tenía muchas amantes. Se decían muchas cosas. No sé si todas ciertas. ¿Por ejemplo? Alguien me dijo una vez que una de sus amantes tenía 3 hijas. 3 chiquillas que no habían ni llegado a la pubertad. Al parecer, Company llegó a prostituirlas para sacar dinero extra. ¿Y qué pasó con su esposa? La abandonó, dejándola a cargo de un hijo débil mental. Y se fue con otra. Capitán, ¿tiene alguna otra pregunta que hacer? ¿Acaso no intentó usted romper la unidad de España? La unidad de España es un buen cuento de hadas. El único cuento que hay aquí es el del catalanismo. Cada cual tiene su cuento preferido. Yo amo esta tierra, Kulubi. Y a su familia la ama. ¿A qué viene esto? Usted está divorciado. Creo que em poden atacar amb això. Muchos no lo entendieron.
Mis hermanas las primeras. Son muy de misa, ¿sabe? Sobre todo Ramona. Las echa de menos. ¿Qué le voy a decir? ¿Y qué me dice de su primera mujer? De veritat necessita saber totes aquestes misèries? Lo acusan de haberla abandonado para deshacerse de su hijo. Malparits. Això és una bestiesa. Si precisament em van detenir a França perquè n'esperava notícies, perquè no volia marxar sense ell. Què va passar? Es va perdre. Es va perdre? Es va perdre. El portaven d'un sanatori a un altre, d'una França a un altre, i es va perdre. Ho sento. Jo puc entendre que es perdi la cartera, un llibre. Però com es pot perdre una persona? Segur que se'n surt. Això espero. I sabia jo que vostè parlava català. Amb aquest cognom i aquest accent que gasta. Tranquil, que no penso de ningú. No tinc gaire vida social últimament. És dur estar tancat. Separat de la família. Tampoc no m'agradaria que em vessin així. Prefereixo que em recordin tal com era, no tal com m'han deixat. Va, no em faci teatre, Lluís. És veritat el que es diu? Es diuen moltes coses. Allò de la seva segona dona, que en entrar del balcó de la Generalitat un cop proclamada la secessió... Proclamat l'estat català. El que sigui. La va mirar als ulls i li va dir, davant de tothom... Ara ja no diràs que no soc catalanista, És cert. La Carme. La Carme. Em va vindre a veure quan estava pres pels alemanys. Es va escolar dins la fortalesa. Jo no sé ni com s'ho va fer. Jo no sé si hauria estat capaç de fer una cosa així. S'imagina que per vindre'm a veure la detenen també amb ell. Puc confiar en vostè? Depèn. Si realment em vol treure d'aquí, hauria d'anar al Palau de la Generalitat. Darrere la taula del despatx hi ha una porta que dona a la secretaria. Si tenim sort, potser encara no els han trobat. No han trobat què? Paperassa. Documentació amagada. Incloses algunes commutes de pena. Vostè obri la porta. Obri, alçar la catifa. Allí hi ha una rajola. Què?
Tu també hi surts? Sí, aquí. Hi ha gent que no m'esperava trobar. No crec que els agradi massa que se sàpiga. Haurem de defensar-lo, no? Vaig a treure'm la roba. Pots escalfar l'aigua per la banyera? Conxita, què hi fas aquí? No et feia gaire de missa. Els costums canvien. Què passa? Res. Fa 3 dies que no em deixen parlar amb el meu marit. Han incomunicat a tots els del castell. Però no els poden pas haver mort a tots. Això és que passa alguna cosa. Hòstia consagrada. Me'l va regalar la Carme. No li agrada que fumi, però me'l va regalar. Ho pot entendre. Ara només em falta tabac. I xampany. Xampany? Per quan guanyem, acabo de parlar amb un soldat que treballa al port. A vegades passa articles d'extraver-lo. No digui blat fins que no estigui el sac i ben lligat. Tenim el blat, Lluís. El tenim. On? Els ha portat? A casa. En un lloc segur. Y mientras se cubría el riñón mandando el dinero que había robado a su pueblo al extranjero, lanzaba a su querido pueblo a una guerra inútil. Capitán, me han hablado mucho de usted. Bien, espero. Si no les importa, continúo. No tengo mucho tiempo. Lo peor fue en el 36, cuando el presidente no solo se opuso al alzamiento, sino que ordenó que se entregara armamento al populacho inconsciente, a los asesinos, a sus amigos de la FAI. El resultado ya se lo pueden imaginar. Paseos, asesinatos de religiosos, de gente inocente que nada tenía que ver con el movimiento. ¿Usted vio todo eso? No hace falta ver algo para saber qué ha pasado, ¿no cree, capitán? ¿Dónde se encontraba usted durante el alzamiento? Como a muchos me cogió de improviso.
Tengo entendido que le cogió de improviso junto a la frontera francesa. En Puigcerdà, concretamente. Y concretando aún más, en el pueblecito de Ajá, donde solía veranear. ¿Está insinuando algo, capitán? Su entrega actual a la causa nacional es indudable. Me integré de inmediato a la 6ª compañía de la Guardia Civil de la que era capitán. Puede preguntar a quien quiera. Ya lo he hecho. Entonces sabrá que me encerraron entre estos mismos muros y que me condenaron a muerte. No fue el único preso aquí, capitán. Había rumores. Estuve a punto de perder la vida. Esa es la verdad. Se decía que usted informó a las autoridades republicanas sobre el alzamiento. Pensaba que aquí se estaba juzgando al señor Companys. Solo hago mi trabajo, señor Montero. ¿Dónde quiere ir a parar con todo esto, capitán? ¿Tiene pruebas de todo lo que dice? Lea. Revise todo esto. Esto es papel impreso. Esto es la verdad. Companys es culpable de crímenes, de desórdenes públicos y de buena parte de la sangre derramada en esta guerra. Y no se arrepiente de nada. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, señor Montero. Eso es todo. Periódicos. Según ordenar, hay que ir con mucho cuidado con la asistencia. Por favor, dígale que Nos estoy haces un aquí, parada. que quiero hablar con él. Tiene que marcharse. Quiero saber si mi hermano está bien. Es lo único que... Vaya, No me entiende, mi cosa. Mire, parece que tenemos espectáculo. por favor, déjeme hablar con aquel oficial. Sé que mi hermano fue detenido por los alemanes y luego se lo entregaron a ustedes. Señora, debe de marcharse. Son órdenes que tengo. Hace muchas horas que estoy aquí. No va a ser posible, señora. Me da igual, me voy a quedar aquí las horas que hagan falta. Porque creo que estoy siendo muy educada hasta ahora. Debe de marcharse. No me iré hasta que alguien me diga que mi hermano está bien. Se tiene que No marchar, me toque, señora. que no me toque. Déjela. Joder, Milán. Por favor, señora. Tiene que irse de aquí. ¿Le ha visto usted? No puedo decir nada al respecto. Lo tomaré como un siesto. Tómelo como quiera. Pero váyase, le van a hacer daño. ¿De verdad cree que yo me iré sin verle? ¿Qué haría usted si estuviera en mi situación? Piensa en cómo sufriría su hermano si le hicieran daño a usted por intentar verle. Jo no em poden fer més mal del que m'han fet. Si esa mujer visita a su hermano Moncho y todo el mundo se enterará de que lo tenemos preso. ¿Y quién le dice que no lo saben ya? Tener una sospecha no es lo mismo que saber la verdad, capitán. La única forma de evitar posibles conflictos es demostrar nuestra buena voluntad. Es una debilidad. Es cubrirnos las espaldas. Es un juicio sumarísimo, por el amor de Dios. Los presos no pueden recibir visitas. No podemos ir en contra de nuestra propia ley. Si mostramos humanidad, el proceso quedará mucho más justificado. Debemos tratarle como al resto de los presos. Los demás presos no eran presidentes de Cataluña. Por eso mismo su castigo debe ser ejemplar. Mi general, la única manera de no convertirlo en un mártir es tratándole dignamente. Siempre y cuando no nos tomen el pelo. ¿Y qué mejor manera de reforzar la autoridad que mostrándose benevolente? Lo tramitado personalmente el general Orgaz. A mí
mí no me han avisado. Tengo órdenes de que nadie entre en la sala. Vamos a ver, sargento. Le estoy diciendo que es un permiso directo de Orgaz. Sí, pero esto es un permiso para entrar en el castillo, no para entrar en la celda. Eso que está diciendo no tiene sentido. ¿Cómo le van a dar un permiso para entrar al castillo y no poder ver a su hermano? Tiene toda la razón, capitán, pero yo necesito que alguien me avise. Entonces, que venga, capitán. Lluís. Ramona? Lluís. Ramonet. Lluís. Gitana. Señora, a 3 metros. Estàs molt prim. Ja menges. El ranxo és bo, aquí. Et tracten bé. Des que sóc a Barcelona que em tracten com una persona. No em puc creure. No em puc creure que et tinc aquí al davant. Et donava per mort. És molt probable que hi acabi, Ramona. No ho diguis, això, Lluís. D'altres presons ha sortit. Aquest cop és diferent. Saps alguna cosa del Lluïset? Has parlat amb la Carme? Sí. I què t'ha dit? No en saben res encara. Necessites res. Cigarrets. I si em poguessis rentar el vestit, abans era blanc. Però sobretot cigarrets. No has canviat gens. I amb aquest mocador penjam. Dóname el que te'l rentaré. Això ell. ¿Me permite darle el pañuelo a mi hermana? Adelante. Vamos, sepárense. Saps que me'l tornaré a posar rebregat, eh? Confio que sí.
usted de una mujer encantadora. Cuídela. ¡Mercedes! 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 Soc jo, Mercedes. T'ha fet mal? Li he hagut de donar els papers, Ramon. M'ha amenaçat i m'ha dit que si no col·laborava... Perdona. Ja està, tresor. Descansen. Buenos días. Sóc el bany. Si no li sap greu, esperes un moment. Estic en deute amb vostè, Colby. La meva germana m'ha portat roba. Que no es troba bé? Que ha passat alguna cosa? Faci. Ara li explico. Vostè no confia en mi. Què en farà d'això? Què creu que hauria de fer? M'estic deixant la pell per defensar-lo i vostè m'ho paga així. Ara no em faci un drama d'això. Està posant en perill tot el procés. Quin procés? No em faci riure. Vostè sap el que és estar tancat aquí dins. Sé el que és estar tancat en una cel·la amb 30 homes més, no en aquest palauet. Com funciona això? Com més morts tens a l'esquena, millor habitació et donen. Això pensa de mi. Recorda el setge de les Drassanes? Desgraciadament. Què espera que passi després d'un cop d'estat, Espero que no em disparin després de rendir-me i sortir al carrer amb una bandera blanca. Vaig escriure i vaig parlar per ràdio per mirar de solucionar... Un momento, por favor. Adelante. ¿Estaba bueno, don Luis? Mucho, pero mucha comida. A mi m'afusellaran igualment, però vostè es farà responsable d'una altra mort. Encara me'n quedaran unes quantes per igualar-lo. Vostè pot decidir ser un militar o bé ser un advocat defensor. Una bandera blanca esquitxada de sang. ¡Sargento! Ara fumes? Era per un amic. Ja ho has denunciat. El què?
Com que el què? Si és per mi, no hi soc. I llença el tabac, vols? Sí? Gràcies. Adiós. Era de capitania. Volen que t'hi presentis immediatament. Va tot bé, Ramon? No pateixis. Venga aquí, Colubí. Le esperábamos. Con permiso, mi general. Caballeros, la situación es extremadamente grave. Esta mañana nos han informado de una filtración en la celda de Companys. Él y su cocinero intercambiaban mensajes. Por el momento no conocemos a otros implicados en la trama. Es lógico suponer que estaban planeando una fuga. Pues bien, señores, yo les digo, por encima de mi cadáver, no permitiré que eso suceda mientras yo sea capitán general de Cataluña. Hemos extremado las precauciones. He ordenado apostar ametralladoras y reflectores para evitar cualquier ataque. Y he aumentado el número de soldados con agentes de la Guardia Civil. Ahora mismo el castillo es inexpugnable. Caballeros, espero lo mejor de todos ustedes. Nos estamos jugando mucho más que nuestras carreras. Buenos días. Soy Luis Orgaz, capitán general de Cataluña. Sé muy bien quién es usted, general. Yo soy Lluís Companys, presidente de la Generalitat. Me temo que ya no. El pueblo me eligió para presidir el gobierno de Cataluña. Que yo sepa, el pueblo eligió al coronel Maciá. A usted le pusieron allí los de su partido. Aquí hay otra nota. Como se imaginará, su cocinero ha sido detenido. San Simeón el Estilita, uno de mis santos favoritos. 37 años encaramado en una columna. Hay cosas que solo se pueden hacer por fe. ¿Sabe alguien más que está implicado? Será mejor que hable. ¿Qué piensa hacer? ¿Fusilarme? Es una de las opciones que estamos barajando. Mire usted, yo solo pretendo que nadie se haga daño. Qué compasivo es usted, general. Solo quiere evitar que le desprestigien. ¿Y usted no? Colubí dice que es más importante para usted su prestigio que su propia vida. ¿Hablan mucho, Colubí, usted? ¿Sabe? Usted y yo no somos tan distintos. Usted se llama Lluís y yo me llamo Luis. Usted ama a Cataluña y yo amo a España. Estoy seguro que amamos de forma muy distinta, general.
Si se decide hablar, avise a uno de los guardias. Evitaría muertes inútiles. Ha sido un placer conocerle, presidente. Creus que són hores de rentar la roba? El portar neta durant el judici. Ja sap lo presumet que és. M'ha dit la seva germana que el vestit estava ple de sang resseca. I què s'imaginava, eh? A Madrid no van dissimular el seu odi, Ho hauria d'haver dit. Hauria redactat una queixa formal. Seria la seva declaració contra la meua. Cadascú veu el que vol veure. He escrit la meua declaració. Vostè vol que el mati, noi? No m'afusellaran 2 cops. Encara l'han de jutjar. Sense els papers de les commutes i amb un advocat com vostè. Sap per què vaig acceptar que em defensés Colobí? Vostè ara em parla en català, però és dels seus, Colobí. És una llàstima que hagi trigat tant a donar-me que, més que convèncer-los amb ells, vostè m'estava convencent a mi. Per uns moments vaig arribar a creure en aquesta paròdia de judici. Miri, faci el que vulgui. Al cap i a la fi és la seva vida. Però esperi que jo hagi acabat la meva defensa abans de fer la seva proclama suïcida. ¿D'acord? ¿Me llamáis revolucionario? Cuando lo único que intenté fue evitar vuestra sangrienta revuelta. ¿Me acusáis de vuestros asesinatos? Anhelando solo el deseo de aniquilarme. Pues bien, matadme de una vez, matadme, sin miedo, de frente, sin miedo y sin hipocresías. Yo soy Lluís Companys, presidente de Cataluña. Soy Lluís Companys, presidente de Cataluña. La injusticia que ahora cometéis conmigo quedará grabada en la historia, como el hierro candente que marca a una res. Yo fui elegido por el pueblo y a él me debo. No a vuestros tribunales de feria, ni a vuestros militares. Ni a vuestros militares disfrazados de abogados. Más tarde, el acusado Lluís Companys y Jover organizó una asamblea de republicanos de extrema izquierda, indeseables y separatistas, de la que salió la constitución de la Esquerra Republicana. Por si todo esto fuera poco, se sabe que mantenía relaciones extramatrimoniales
tuvo un amante, madre de 3 chicas que apenas excedían la edad de la pubertad y a las que llegó a prostituir para atender sus constantes exigencias de dinero, abandonando a su mujer y a su propio hijo débil mental. Eso es mentira. Señor Companys, cuando llegue su turno podrá decir libremente cuanto desee. Su actuación durante el periodo de dominación roja fue la de uno de los principales cabecillas rojos separatistas, el 6 de octubre de 1934, a las 8:10 de la tarde. Este hombre que aquí se sienta proclamó desde la Generalidad un golpe de Estado con el que pretendía romper la unidad de España. Pero lo peor de todo fue su rebeldía ante el glorioso alzamiento nacional. Las manos sucias de Companys entregaron a sus amigos de las FAI armas y municiones con las que sembraron la locura, la muerte y la destrucción. Es por todo ello, señoría, por lo que pido para el acusado Luis Companys y Jover la pena capital. Muchas gracias, señor fiscal. Tiene la palabra el abogado defensor. Mi nombre es Ramón de Colubí y fui uno de los militares que se levantaron con total convencimiento y determinación en el alzamiento nacional del 19 de julio de 1936. Mi hermano, el teniente José María de Colubí, defendió ese día el cuartel de las Atarazanas ante la turba exaltada que servía al gobierno del hoy aquí juzgado, hasta que finalmente se vio en la obligación de rendirse, al ser el único cuartelillo que se mantenía fiel al alzamiento. Pues bien, tras su rendición, e instantes después de enarbolar la bandera blanca, salió a la calle dejando atrás el cuartelillo y fue salvajemente ametrallado con armas de la Generalitat. Como comprenderán, al principio me horrorizaba la simple idea de defender a este hombre, pero me pudo el honor y el sentido de la justicia que abandera nuestro régimen. Y ahora estoy orgulloso de haber aceptado su defensa. Ahora sé que Companys trató en repetidos discursos por radio y desde el balcón de la Generalitat de aplacar a las masas violentas y que cumplió con su cargo en esta región de acuerdo a los preceptos de la República. Pero, por encima de todo, sé que le debo la vida. Señores, por favor. Señores del tribunal, el señor Companys conmutó la pena de muerte a muchos de los militares que se levantaron contra él el glorioso 19 de julio. ¿Tiene alguna prueba, capitán? Yo soy la prueba. Y no soy el único de la sala que salvó su vida gracias a este hombre. Usted mismo también le debe la vida. Y alguno de ustedes también. Incluso el señor Bravo Montero, aquí presente. El señor Luis Companys fue el encargado de firmar esas conmutas que le salvaron a ustedes la vida. Sería un contrasentido que nos hubiera salvado para que le condenáramos a muerte. ¿No creen? Es por todo ello que creo que es justo pedir la aplicación del artículo 238 del Código de Justicia Militar y condenar al acusado a 20 años y un día de reclusión mayor. Por favor. En aplicación de lo dispuesto por el Código de Justicia Militar, tengo la obligación de preguntar al defendido si tiene algo más que decir. En primer lugar, no quiero comentar los miserables informes sobre mi vida personal que ha leído el señor fiscal, que son tan innobles y falsos que no constan ni en el acta de procesamiento.
Y en segundo lugar, miren, ustedes tienen que obedecer las órdenes de sus superiores. No les juzgo por ello. La historia nos juzgará a todos en nuestra intención. Si me condenan, sepan que ustedes no son culpables de ello. Si las cosas cambian, que sepan aquellos que juzgarán la conducta de ustedes conmigo que ha pesado una coacción tremenda, coartando su espíritu de justicia. Sepan que no es a Lluís Companys a quien juzgan, sino al presidente de Cataluña. Y como tal, asumo la total responsabilidad de mis colaboradores, antes, durante y después de la guerra. Yo siempre cumplí con mi deber según la ley vigente en tiempos de la democracia. Y si la sentencia me condena a morir, moriré sereno y muy tranquilo por mis ideales. Y sin sombra de rencor. Sempre m'ha agradat descalçar. Em fa sentir com a casa.
Natural. Bé que venim al món sense sabates, no? Va, alegri la cara i donem xampany. Xampany era per si guanyàvem. No, el xampany va bé si guanyes com si perds. Que amagat que ho tenia. No sé com s'ho fa per mantenir-se tan serè. Serè? És que sóc aquí que em fa por tancar els ulls. No hi he col·locat els ulls ni una sola nit. Ara ja no cal que els tanqui. No, ja es tancaran sols. Sí. Home, només faltaria que s'obrissin, no? Sí, Tancaran. Vostè creu en Déu? Cada cop més. No hi ha res millor per creure en Déu que tindre la mort a prop. Això li asseguro. Això li asseguro. Li agraden? Són ben macos, sí. Sap de qui eren? Del Macià. Del Macià. Què dius? No. Sí. No puc acceptar això. Sí, home, sí. No, li dic que no, són cars i a més tenen valor sentimental. No, home, no, que li dic que sí. Allà on vaig no me'ls podrem portar. Vinga. Va. Així li pago els serveis. Gràcies. No era fàcil defensar-me, no? He acabat trobant el gust. He après molt amb vostè. Potser encara m'animo a defensar altres acusats. Encara que no es deixin. Encara que no es deixin. Ah, que sí, home. Ah, que sí. De acuerdo.
Misa es. Déu gràcies. Me parece que usted le será más útil. Sisplau, no em disparin a la cara. Filmes. Art! Target!
¡Armas! ¡Apunten! ¡Fuego! Per Catalunya. No m'ho facis, això, Carme. N'estàs segura? Com vulguis. Sí, un momentet, un momentet. A la meva esposa Carme Ballester de Companys. T'escric a la vella del Consell de Guerra. Confio que podré entregar aquesta quartilla a la Ramoneta. Conec la teva bondat i t'estimo tant que una de les coses que més me preocupen, amada meva, Carme meva, ets tu. I vull que no oblidis que has de ser previsora per la teva salut, que necessites cuidados i que jo et recomano i t'ho mano en lo menester que no t'abandonis. Reacciona, repeteixo, contra l'abatiment. Relaciona't, distreu-te. Així ho vull. Cerca companyia d'alguna família, potser més tard i quan sia possible. Les meves germanes. Fes el que et dic perquè jo, el teu Lluís, ja no patiré. Així desitjo que ho facis, amor meu. Tu que m'estimes i has d'estimar, doncs, el record que pugui deixar, has de comprendre això. No admetis, doncs, condols ni ploris. Aixeca el cap. Aquesta mort que afrontaré plàcidament i serenament dignifica. Vida meva, moriré estimant-te. El teu retrat el portaré amb mi i el darrer pensament serà per tu i els meus fills, amb l'amor a Catalunya. Te besa el teu espòs, Lluís.